Hola Bayesianos, en esta ocasión les quise hacer un video para poderles comentar sobre un artículo interesante que me topé navegando por internet, siempre relacionado con la ciencia de datos, y este artículo se llama La jerarquía de necesidades de la inteligencia artificial y está escrito por Mónica Rogati. Ella es una asesora técnica y estratégica de ciencia de datos, tiene una muy buena trayectoria y bastante experiencia en este ámbito. Ha trabajado en compañías muy importantes y de bastante renombre y desde hace mucho tiempo que se ha desempeñado como profesional independiente, trabajando siempre para docenas de clientes y compañías desde 5 hasta 8,000 empleados. El artículo que ella escribe empieza comentando que hay emprendimientos tecnológicos que están trabajando fuertemente en la estrategia de inteligencia artificial y que todo se reduce a una pregunta crucial, que es esta: ¿cómo nosotros usamos la inteligencia artificial y el machine learning para mejorar todo lo que nosotros hacemos? Y es que pasa, y seguramente es la experiencia que ha tenido con los clientes, que la mayoría de las veces estas empresas contratan a científicos de datos y no obtienen los resultados esperados porque no cuentan con una infraestructura para poder implementar los algoritmos y las operaciones de ciencia de datos más básicos, y mucho menos el machine learning. Ella dice que la inteligencia artificial la podemos pensar como la cima de la pirámide de Maslow, que en este caso sería la autorrealización. Como nosotros sabemos, antes de llegar a la cima de la pirámide de Maslow, es decir, antes de llegar a la autorrealización, necesitamos o debemos de tener ciertas cosas básicas para poder llegar a ese punto. Por ejemplo, necesitamos comida, necesitamos agua, necesitamos un lugar donde vivir, necesitamos respirar, salud, relaciones sociales. De igual manera, para poder llegar a aplicar la inteligencia artificial, necesitamos alfabetización de datos, recolección e infraestructura, así como lo muestra la jerarquía de necesidades de la inteligencia artificial. En la parte inferior de esta pirámide tenemos lo que es la recolección de datos. Necesitamos saber qué dato es el que necesitamos, cuál tenemos disponible y saber exactamente cómo lo vamos a recolectar. Si es un sensor, qué datos estamos recolectando y cómo, qué tan fácil es registrarlo también y cómo nosotros vamos a interactuar con esta información. Después de todo, el conjunto de datos correcto es el que hizo posible los avances recientes que tenemos hoy en Machine Learning. En el segundo nivel de la pirámide se cuestiona cómo fluyen los datos a través del sistema, cómo se almacenan y qué tan fáciles son para acceder a ellos y poder analizarlos. Ahora que los datos son accesibles, ya podemos explorarlos y transformarlos. Este es el tercer nivel de la pirámide. Nos referimos con esto a la limpieza de datos. Esto es cuando descubrimos que nos falta un montón de datos por X o Y razón, y de esta manera nosotros garantizamos que el conjunto de datos sea el adecuado para poder analizarlo. A partir de este punto ya podemos comenzar a construir lo que tradicionalmente nosotros le llamamos BI, Business Intelligence o inteligencia de negocios. Aquí es importante definir métricas para poder rastrear su estacionalidad y sensibilidad a varios factores. En esta etapa deberíamos de saber exactamente qué es lo que queremos analizar y qué es lo que queremos predecir. Teniendo los datos de entrenamiento, podríamos iniciar con la aplicación de Machine Learning. Ahora sí, en esta etapa se necesitan realizar pruebas de experimentación para implementar de manera incremental los análisis predictivos. Como les decía, ya podemos implementar aquí algoritmos de Machine Learning muy simples, como por ejemplo la regresión logística, que seguramente en otro video lo vamos a ver. En esta etapa también podemos aplicar algo llamado Feature Engineering, que concretamente es el proceso de crear nuevas características o variables de entrada a partir de las existentes o con las cuales ya contamos. En general, se puede pensar en la limpieza de datos, que fue un nivel anterior, como un proceso de sustracción, y el Feature Engineering como un proceso de suma. Esta tarea es útil para los algoritmos de Machine Learning o para que estos algoritmos
se enfoquen en información clave del conjunto de datos para que el algoritmo sea un poco más eficiente. No se preocupen por este término, por este concepto, porque en otro video lo vamos a ver más a detalle. Este tema es bastante amplio. Hasta este punto ya lo tenemos todo. Tenemos instrumentación para recolectar datos. Estos datos se organizan, se limpian, se etiquetan, se agregan nuevas variables o características a través del Feature Engineering. Se miden las cosas correctas, se experimenta y se desarrollan algoritmos de Machine Learning. En este punto podemos experimentar lo que sea con inteligencia artificial y es la cima de nuestra pirámide. La recomendación final que hace Mónica Rogati es desarrollar un MVP o un mínimo producto viable, es decir, comenzar solamente con una pequeña sección vertical del negocio y hacer que funcione bien de principio a fin a lo largo de toda la pirámide. Y desde ese punto podemos construir una pirámide y hacerla crecer de una manera horizontal. Bueno, bayesianos, este fue el artículo de Mónica Rogati. Les dejo el link en la descripción del video por si lo quieren leer a detalle. Espero que les haya gustado y cada cierto tiempo les estaré compartiendo artículos interesantes en relación a la ciencia de datos.